Bueno, sobre la refinería de Talara se ha dicho muchas cosas. Empezó con un valor y terminó duplicando el valor. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares, que no es una bicoca. Pero muchos se preguntan si se trata de un elefante blanco, de una oportunidad para el Perú, va a impactar o no en los precios. El propósito es producir combustible de alta calidad. Jorge, nuestro compañero, estuvo allí en la inauguración, que todavía no está al 100%, y esto es lo que encontró. Esta es la nueva refinería de Talara, una obra que inició en el 2014 bajo el gobierno de Ollanta Humala y que esta semana, bajo serios cuestionamientos por su millonario costo, fue inaugurada por el presidente Pedro Castillo. El inicio de las pruebas para el arranque gradual y progresivo de la nueva refinería Talara constituye un paso fundamental para el Perú. Esta refinería de Talara es el primer gran paso que está dando el país en poder consolidar su matriz energética. ¿Es este proyecto mega millonario un elefante blanco o no? No es elefante blanco, ¿ya? Porque elefante blanco significaría que no serviría para nada. Lo que le puedo decir que es un elefante bien caro. Con lo que hemos pagado por este elefante podríamos haber comprado 3. Un proyecto que inició con un presupuesto de más de 3.000 millones de dólares y que terminó costando más de 5.000 millones. Una cifra exorbitante que algunos especialistas han criticado duramente. Con 5.000 millones de dólares, pues entiendo que cada línea del metro ha costado algo así como 2.000, 2.500 millones de dólares. 2 líneas de metro. ¿Se imagina lo que significa tener 2 líneas de metro adicionales en Lima? Y esas 2 líneas de metro adicionales habrían cambiado la vida de muchísima gente. ¿Pero es este proyecto rentable para nuestro país? En el siguiente informe, los claroscuros de uno de los proyectos más costosos en la historia del Perú. Sí va a ser útil, pero hemos pagado un costo demasiado alto y hemos tenido que esperar un tramo demasiado largo. De estas hay 7 en el mundo. Una está construida acá en Refinería Talara. ¿Qué partes del mundo están? En Grecia, Estados Unidos, Japón, Venezuela. Esta estructura lo que hace recibe los fondos como si fuera asfalto y lo transforma en diésel, gasolina, GLP, que tiene mucho valor comercial, ¿no? Frente a una carga, un asfalto, ¿no? ¿Cuáles serán los beneficios para el país? Nos convertirá, como se afirma, en productores de nuestro propio combustible con estándares de calidad altísimos. ¿Qué opinan los talareños de este megaproyecto? Y para un ingreso tributario, por ejemplo, al Estado peruano de algo más de 500 millones de dólares, pues las inversiones que acá se han hecho pues son ínfimas, ¿no? Son muy pocas. Y es más, ni siquiera han sido proyectos muy integrales, sino han sido refacciones y cosas por el estilo. En este momento vamos a subir a la parte más alta de la planta de flexicopia, a la torre. Pero ¿qué tan rentable puede ser invertir en una de las refinerías que ha sido calificada por nuestras autoridades como una de las más modernas del mundo si no somos un país productor de petróleo y tendremos que seguir importando crudo de países vecinos? Uno de los ingenieros encargados del proyecto desde su nacimiento responde a punto final. Hay países como Chile, Japón, que no tienen una gota de crudo, pero tienen refinerías mucho más grande que las nuestras. Y ahí se explica que no el concepto de que si no tenemos crudo, no debo tener refinerías, se desbarata, ¿no? No necesitas tener la materia prima acá para ser competitivo. La puedes traer de cualquier parte del mundo sin problemas. Hoy en día en nuestro país existen 2 refinerías. La moderna refinería de La Pampilla, administrada por la empresa privada Repsol, protagonista del último y catastrófico derrame de crudo en nuestro país, y la refinería de Talara, gestionada y administrada por la empresa estatal Petroperú. Construir una nueva refinería nos va a permitir tener la capacidad de poder procesar crudos pesados que podamos comprar en cualquier parte del mundo y tener nuestros propios combustibles limpios y competitivos en calidad a nivel internacional.
La refinería de Talara tiene una antigüedad de más de 100 años y la tecnología que usaba para procesar el crudo producía, según los especialistas, la gasolina más contaminante del mundo, con dosis altísimas de azufre. Según los representantes de Petroperú, con esta nueva refinería y la implementación de tecnología de punta, la gasolina que consumiremos se alineará a estándares internacionales con una cantidad mínima de azufre. Las emisiones de los combustibles que actualmente se comercializan, por ejemplo, son más de 2.500 partes por millón, eso genera pues gases de mayor contaminación. Con los combustibles que estamos produciendo, que vamos a producir en la refinería, el azufre es mínimo. Con esta nueva refinería, los funcionarios de Petroperú aseguran que se podrá procesar crudo mucho más pesado y barato, como el que extraemos en nuestro país y el que podremos importar a un menor costo. Esta tecnología nos va a permitir producir diésel, gasolina, GLP a partir de fracciones muy pesadas, por ejemplo como el asfalto, lo cual nos va a tener un margen de refinación muy elevado, muy favorable y bastante economía para la refinación. Pese a todas estas bondades, los especialistas aseguran que el proyecto no justificaría su millonario costo. Por ejemplo, para el exministro de Energía y Minas, Herrera Descalzi, esta obra ha excedido largamente en sus límites de plazo y presupuesto. Con 5.000 o más millones de dólares, no estoy seguro de decirle que sí valió la pena. Si hubiéramos estado en 3.000, 3.500 millones de dólares, le habría dicho que sí, que con seguridad la inversión se recuperaba y que valía la pena. Y con la cifra actual no lo sé. El año pasado, la Contraloría General de la República advirtió de un sobrecosto mayor a 1.000 millones de dólares. Para el exministro, ese gasto adicional debe de ser explicado. Por el bien de todos, debería haber una auditoría que revise las decisiones de la empresa. Yo he visto en la refinería que tienen una planta eléctrica. Pueda que la planta eléctrica sea necesidad de que la refinería necesitase su propia planta eléctrica, de ninguna manera, porque en el Perú sobra capacidad eléctrica. ¿Para qué construyeron la planta eléctrica? Para mí es una incógnita. Entre tanto, ¿cuál ha sido el aporte social de la empresa estatal Petroperú para el desarrollo de Talara? ¿Qué beneficios ha traído a los ciudadanos de esta ciudad pesquera? Punto Final conversó con los talareños para conocer su opinión sobre esta mega construcción. El proyecto inició con 3.500 millones de dólares y asignado hacia responsabilidad social casi 40 millones de soles, y de los cuales no se ve nada. Llevamos acá 6 años de construcción y no vemos el impacto que debería haber generado esta construcción de refinería. Talara es una ciudad que ha crecido de una manera desordenada. La belleza de su paisaje es cubierta por mantos de basura e invasiones que van poblando los cerros. Petroperú ha refaccionado algunas calles principales de la ciudad, pero quizás su mayor aporte ha sido la construcción de este hospital modular en el momento más álgido de la pandemia. Sin embargo, para el gremio más fuerte de Talara, el de pescadores, la construcción de esta refinería no ha traído un progreso tangible a la ciudad. Se ha beneficiado a la service de aquí de Talara. Por ejemplo, a la service que verdaderamente han tenido 500, 300, 400 trabajadores. Pero al gremio de pescadores, que tengo yo como gremio, o como en la directiva, ningún pescador no se ha beneficiado. Verdaderamente los pescadores deben ser primeros, ¿no? Primero los beneficiados. Pero ¿qué se ha hecho con esta modernización de la refinería? Esto es parte de una primera etapa de proyectos. Sin embargo, todavía hay una sensación, digamos, de malestar, ¿no? Como que los pescadores no han sentido del todo algún tipo de beneficio. Es muy difícil ayudar, ¿no? Y como te digo, los programas de capacitación son en beneficio de la totalidad del gremio. Y son ellos finalmente quienes seleccionan también a las personas que participan de estos programas de capacitación. Lo entiendo, no lo justifico cuando se trata de proyectos privados, porque cuando viene un privado a invertir en el Perú, tiene que darse cuenta que es huésped acá y que tiene que contribuir al bienestar general, ¿no? Pero es injustificable en un proyecto del Estado, porque eso es dinero de todos nosotros. Países como China, Alemania, Francia e incluso España ya trabajan en sus políticas de transición para dejar de usar la energía fósil de hidrocarburos y pasar a la energía renovable como la eólica, un proceso al que debería de sumarse prontamente en nuestro país. Es justificable
justificable gastar tanto dinero en este proyecto cuando deberíamos estar apuntando ya a esa otra energía? Claro, es justificable por el horizonte que tiene un proyecto. Cuando tú diseñas un proyecto, tú estableces tu horizonte, porque tienes que revertir la rentabilidad y la ganancia. Y este proyecto tiene, bajo esas evaluaciones económicas, ese horizonte para pagar el proyecto. Se paga el proyecto, en 20 años uno va evaluando en ese plazo y todavía, según las estadísticas, lo que establecen los expertos mundiales, todavía la matriz energética basada en hidrocarburos, líquidos fósiles, todavía tiene para 50, 60 años más. En lo que coinciden los especialistas y funcionarios de esta entidad estatal es que nuestra propia refinería nos permitirá como país amortiguar los precios del combustible ante cualquier evento adverso en el mundo. Sin embargo, su costo final, su millonaria inversión, seguirá estando bajo la lupa y sin duda tendrá que auditarse, y los resultados seguramente podrán generar aún más debate. Vamos a compartir con ustedes un comunicado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, donde pone como título: la libertad